Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un servidor y seguidor del camino. Este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos. En estos momentos tan críticos para el mundo, en que el poder se ha quitado la máscara de la democracia y se ha revelado lo que es el burdo y bárbaro imperio capitalista de los Estados Unidos, con el faraón, con el rey Trump, que está dispuesto a recolonizar a sangre y fuego, a esclavizar más a sus colonias. Vemos cómo viola y destruye la gobernanza, la carta fundante de la Organización de las Naciones Unidas, y vemos cómo violan el derecho internacional humanitario. Vemos cómo hacen la guerra poniendo en peligro la humanidad entera, quitándonos el derecho a vivir en paz y sembrando de muerte la vida. Hemos mirado cómo ha actuado los Estados Unidos apoyando a Israel, cometiendo los crímenes más atroces de esta época moderna, que lesionan la humanidad entera. Israel, que es traidor y que traicionó y traiciona la causa del Dios de la vida, que se volvió solo un comodín para dominar el Medio Oriente y así obtener sus riquezas. Ahora en América Latina, el faraón Trump estaba bombardeando con misiles lanchas que transportan a humildes pescadores en nuestros mares. Además, está sitiando con hambre a países hermanos hace mucho que no están de acuerdo con la forma de gobernar. Y esto pues nos hace pensar o oír las palabras de Ramón Groswell, el sociólogo puertorriqueño radicado en Estados Unidos, y dice él que estamos en una era mesiánica, y si observamos bien las crisis es demasiado profunda, pues el Dios que nos vende la ultraortodoxia judía, la del sionismo israelí, y también que nos vende la del cristianismo neofascista del imperio de los Estados Unidos, pues eso no deja nada, sino son tradiciones guerreras que no tienen ningún sentido con el evangelio ni las palabras del Dios de la vida. Vemos que con esos testimonios o estos actos terroristas nos demuestran que ese Dios con minúscula solo es un ídolo de barro, lleno de codicia, es un Dios de la avaricia, de los ricos, de ese menos del 1% de la población mundial que domina a ese otro 99.5%. Esas pocas familias ricas que dicen quién vive y quién muere, y que quieren destruir con su codicia nuestro mundo. También hemos visto al Papa norteamericano muy cercano a Trump, León XIV, con su estola de poder arrogante, usada por los reyes emperadores romanos, eso desde el siglo IV. Y desde el siglo IV lo están utilizando o usando los papas. Y hay que recordar que el hermano Papa Francisco no la quiso usar diciendo el carnaval terminó, señores. Lo hemos observado paseando por Nicea el 28 de noviembre del 25, celebrando y recordando al fundador del cristianismo imperial, a Constantino. Esa celebración, 1700 años, con bombas y platillos, y nos hacen que no recordemos la historia. Entonces, celebra el Papa eso sin arrepentimiento,
por la traición que le hicieron al movimiento de Jesús, sin pedir perdón por las cruzadas y los miles de asesinatos, por todas las barbaridades y crímenes que se han hecho en la historia a nombre de Jesús o a nombre de Dios, sin pedir disculpas por las complicidades con el poder. Ellos que continúan y que con sus actos simbólicos quieren seguir siendo la religión triunfante del imperio capitalista. Y esto además no quiso rezar con nuestros hermanos musulmanes. El Papa León XIV es el Papa de Trump. Lo está bendiciendo y bendice su terrorífico poder de faraón, de rey en contra de la humanidad, traicionando la humanidad de Jesús. Ahora estamos en esta época de Navidades que a veces hay que mirarlas bien y entre comillas, que eso es un carnaval de consumo y se pierde todo el sentido de este profeta Jesús, de dónde nació y todo eso. Entonces, pero hay que verlo también por la otra forma, porque en esta época que decimos nosotros del viento y del espíritu, en que también recordamos y rezamos profecías, en esta época en que el hombre nuevo baja por nuestras montañas y qué hermosos son los pies que llevan las sandalias que traen buenas noticias para la humanidad, que anuncian la paz y la libertad. Ese hombre nuevo, hermano nuestro, que nos está naciendo, que está floreciendo, nace de los amores de José y de María, de Simón y Teresa, de Juan Bautista y Katia, de Ramón y Gabriela, de Facundo y Silvia, de Fidel y Mirta, de Carl y Jenny, de Ernesto y Aleida, de Víctor y Belén, de María de Magdala, de Policarpa, de Julieta y de Romeo, de Atahualpa, de Huayna Cápac, de Pachacute, de Bachué, de Bochica, de Rigoberta, de Mona y Luis, de Don Quijote y Quimbaya, de ellas y ellos. También de Camilo, de nosotros lleva nuestra piel, para que nadie se quede atrás. En su mente, en su corazón, lleva nuestra historia, en su espíritu lleva parte del nuestro, como también lleva un hilo celeste, el cual contiene el hermoso sueño de Yahvé. Salta por los montes silbando canciones nuevas, cantos nuevos, canciones de Ana, de Jaime, del Nano, de Joaquín, del Joe, sinfonías nuevas de Silvio y de Ismael, de Víctor, para alcanzar las estrellas. Sean placenteras para ti las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón, oh Señor nuestro, defensor y redentor, tú que eres el artífice de la paz en las alturas. Trae también paz para nosotros en América Latina, para todos los pueblos, para el pueblo de Agar y de Ismael que clama y llora de dolor a sus hijos y hijas, a sus niños y niñas asesinadas y también lloran por su gente, y para el mundo que también solloza. Bendito sea quien apenas hablare y el mundo ya se formó. Bendito sea el creador del principio. Bendito sea quien dice y hace. Bendito sea quien dispone y cumple. Bendito sea el misericordioso aquí en la tierra. Bendito seas quien tiene compasión con todos los seres. Bendito sea nuestro defensor, nuestro redentor, quien es más fuerte que el fuerte. Salvador y libertador nuestro. Bendito sea su nombre.
Bendito seas, Yahvé. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Tú eres el Padre amoroso y misericordioso de los pobres y oprimidos de la tierra. Alégrese el cielo, se regocijará la tierra, propagando entre las naciones el reino del amor y la justicia. Brame el mar con su plenitud, huelguen los campos con toda su flora y fauna. Cantarán luego los árboles de la selva ante Dios que viene a juzgar a los que destruyen su tierra. El Dios de Ismael que da fuerza y valor a su pueblo, que castigará la soberbia de Israel el Israel de los ricos y a los ricos. Bendito seas, Dios de los pobres y oprimidos, que te revelas como el Dios de la justicia. Elévate, oh juez de la tierra, retribuyendo a los codiciosos ricos y soberbios como corresponde. Eres nuestra ayuda y nuestro amparo. Bendito seas, soberano del universo. Y en estos momentos me surgen preguntas, pues que se las hago a ustedes para que también se las hagan. ¿Con qué pudiera colaborar ese cristianismo viejo? Ese cristianismo, ¿en qué le puede colaborar al canto nuevo, a la sociedad nueva que empieza a despuntar, para ayudarla a amanecer? Y pues hurgando y todo eso, nos encontramos con Juan José Tamayo, de 80 años, filósofo y teólogo seguidor del camino. Nos da pistas que quiero compartir de su último libro, cuyo título es El cristianismo radical. Este fue ahorita del 2025, es de febrero o marzo. Esto para un cristianismo renovado. Juan José es doctor en teología y doctor en filosofía, que rescata pues el saber popular y expresa lo mejor de sus sueños y de su andar por la academia. Esto para ayudar a que pues ese cristianismo se renueve y se transforme, que sea acorde con los signos de estos tiempos, y que los seguidores del camino pues ojalá asumiéramos esto con muy buena voluntad. Y pues estas son sus propuestas. Primero, desdogmatizar el cristianismo y recuperar su carácter simbólico y ético. Y dice, es el momento de decir adiós a la teología dogmática y elaborar teología históricamente significativa en el horizonte de la liberación. Porque en el principio del cristianismo no fueron los dogmas, sino el evangelio como buena noticia para todas y todos. Segundo, desjerarquizar el cristianismo, deconstruir el poder religioso absolutista, deslegitimar su supuesto fundamento divino y generar estructuras igualitarias y prácticas participativas. El Evangelio de Marcos pone en boca de Jesús una severa crítica de la tiranía y opresión que imponen a los pueblos los dictadores y que es aplicable a los jerarcas de la Iglesia. Sabéis que los que figuran como jefes de los pueblos los tiranizan, los explotan, los esclavizan, y que los grandes los oprimen. Pero no ha de ser así entre nosotros. Al contrario, el que quiera subir, sea servidor vuestro. Esto nos lo cuenta Marcos en el capítulo 10, 42-44. Este texto constituye la mayor crítica al funcionamiento autoritario y Juan José llama a esto patriarquía eclesiástica. Tercero, desclericalizar
clericalizar el cristianismo y sus ministerios. El clericalismo constituye uno de los principales obstáculos para la democratización de las instituciones cristianas, ya que el clero se apropia de la eclesialidad y de todo el poder y convierte a las personas cristianas laicas, sin voz ni voto, en convidados de piedra pues a sus ceremonias, ciudadanos sin derechos, subalternos, solo obedientes, esclavos, olvidando que Jesús es un laico, un civil, un carpintero, es nuestro hermano. Cuarto, despatriarcalizar la divinidad, desmasculinizar la moral, mantener sinergia con el feminismo y aplicar las categorías de la teología de género a la hermenéutica de los textos fundantes del cristianismo. Quinto, crear comunidades igualitarias, no más monarquía papal, no más príncipes, no más cardenales, no más autoritarismo, comunidades iguales, mujeres y hombres iguales. Sexto, descreer las credulidades, en las que pues son educadas muchas personas creyentes, pasar de la fe crédula a la fe crítica. Séptimo, desprivatizar la experiencia religiosa, socializarla, descubrir su carácter crítico, público, emancipatorio, liberador, que puede contribuir a moralizar la sociedad y la vida pública. Octavo, descolonizar la teología cristiana, liberarla del secuestro al que la han sometido el discurso hegemónico eurocéntrico y poner valor a las teologías decoloniales. Noveno, deseclesiastizar el cristianismo. La iglesia no es el reino. El reino constituye la última intención del plan divino. Y el cristianismo no es exclusivo en ese sentido. El reino pertenece a toda la humanidad, a todos los seres vivos y a la madre tierra. Décimo, desmercantilizar el cristianismo. El cristianismo ha legitimado históricamente el mercado y sigue haciéndolo hoy. Sin embargo, los evangelios ponen en boca de Jesús el principio de incompatibilidad entre Dios y el dinero. Eso nos lo dice Mateo en 6:21. Décimo primero, descapitalizar el cristianismo. Decía Walter Benjamin que el cristianismo de la Reforma, más que favorecer el surgimiento del capitalismo, lo que hizo fue transformarse en capitalismo. Y si vemos esas iglesias evangélicas también se mueve sino únicamente dinero y la fe la convirtió en un negocio impresionante, como también la Iglesia Católica. Hoy es necesario revertir dicho proceso. Décimo segundo, ecologizar el cristianismo con el reconocimiento de la dignidad de la naturaleza, que es sujeta de derechos como lo somos los seres humanos. Es necesario cuestionar las interpretaciones antropocéntricas de determinados textos de la Biblia judía y de la Biblia cristiana, que sitúan al ser humano en el centro de la creación y lo declaran rey y señor de todo lo creado, con el derecho a dominar la tierra y a ponerla a su servicio. En la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el hermano Papa Francisco critica una presentación inadecuada de la antropología cristiana sobre la relación del ser humano con el mundo, llegando pues a transmitir un sueño prometeico de dominio sobre el mundo
que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles. La ecología debe convertirse en el lugar del encuentro de las religiones. Y referente a las enseñanzas de Laudato Si con sus asesores, el hermano Papa Francisco, vemos que la burocracia eclesiástica hizo oídos sordos de sus palabras y miró por a otro lado, y Laudato Si lo engavetó. No hubo pedagogía en las comunidades y todo eso, y hay una perversidad tremenda dentro de la burocracia jerárquica de la Iglesia. 13, humanizar a Dios. Juan José está de acuerdo o en sintonía con José María Castillo y muchos otros teólogos. Jesús no fue sacerdote. Jesús no fue rabino. Fue un carpintero del pueblo hebreo en la tierra de Palestina. 14, heretizar la teología. Recordando a Ernest Bloch en el libro Ateísmo en el Cristianismo, y que decía: lo mejor de las religiones es que crea herejes. Efectivamente, las grandes revoluciones han surgido de inconformidades religiosas. 15, descolonizar las iglesias cristianas, reconociendo y respetando la pluralidad de identidades culturales y religiosas, y fomentando el diálogo interreligioso, intercultural e interétnico, superando el occidental centrismo que ha caracterizado durante siglos y siglos el cristianismo. 16, democratizar el cristianismo. Esto conforme al movimiento igualitario de Jesús de Nazaret y a las demandas actuales de democracia participativa de base, activando vías a través de las cuales las personas creyentes, las comunidades y los diferentes colectivos eclesiales intervengan en la toma de decisiones de cuantos afectan al conjunto de la comunidad cristiana y en la elección de quienes asumen responsabilidades al servicio de las iglesias. Nosotros en días pasados o en unos videos, mensajes del anuncio pasados, hablábamos de una asamblea constituyente. Vemos que es una necesidad impresionante porque el mensaje queda corto en esas y se pierde en esas instancias de poder. Entonces, vemos cómo esas instancias de poder y vimos cómo se hace lobbies también. Hay muchos analistas políticos que decían Stephen Bannon hicieron lobby en el Vaticano, y tiene mucho que ver con la elección del Papa norteamericano. Lo mismo que Marco Rubio, y vemos que la necesidad de una asamblea constituyente donde todos tengamos voz y voto y donde participemos realmente de la comunidad. Entonces, y pues a Stephen Bannon, pues que donde también hay que hacer una asamblea constituyente es en los Estados Unidos, porque los ricos secuestraron completamente esa democracia, o sea, compraron la democracia. La Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó esos grandes dineros que no le pusieron tope a lo que pudiera hacer cada persona, y allá se mueve la competencia del dinero, y vemos varias corporaciones que giraron 200, 500 millones de dólares, y esas actitudes pues realmente secuestran la democracia. Y son casos no solo de Estados Unidos, sino aquí en Colombia. Y para los candidatos que hay en este momento, pues
deberían no comprometerse con los ricos para ser más democráticas, que cada uno de nosotros aporte lo que pueda y que hagan una caja menor y que verdaderamente sea una democracia. Entonces necesitamos asamblea constituyente en el Vaticano, necesitamos una asamblea constituyente en los Estados Unidos, que unos pocos ricos nos tuvieron y nos tienen al borde de una guerra nuclear. O sea, unas personas accionistas, y sin que el resto de la población mundial tengamos injerencia en eso. Entonces tenemos que democratizar la vida, tenemos que democratizar la democracia. Eso es demasiado grave. Entonces, también aquí en Colombia tenemos que ponernos para reactivar la política, dejar una política de chismes, y vamos a crear verdaderamente entre todas las comunidades y promover la Asamblea Constituyente, que es uno de los principios democráticos básicos, ya que la Constitución del 91 fue también cooptada por los ricos de ese país. Terminaron privatizando todas las empresas y no es una democracia lo que tenemos. No es una democracia en los Estados Unidos, eso se llama plutocracia. También esa monarquía papal del Vaticano, eso tenemos que cambiar y transformar eso. Lo mismo aquí en Colombia, para que no vamos a tener escándalos de topes de campaña y todo eso. Venga, vamos a ser lo más transparentes posibles para este nuevo evento electoral que se viene. En el 17º punto, Juan José nos habla de considerar la compasión como principio teológico y que sea un fundamento de la ética y que sea una práctica real de solidaridad con las víctimas, conforme a la parábola evangélica del buen samaritano, preguntándonos quiénes son las víctimas asaltadas con las que pues podamos practicar la compasión. Pero hay una cosa demasiado importante: preguntarnos quiénes son los victimarios, tanto a nivel personal como colectivo, como también a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Quién es el victimario? ¿Quién se ha lucrado de esa violencia? Además, hay que recordar el rasgo característico de las tres religiones monoteístas, que frecuentemente se olvidan, y que pues no solo de las tres religiones monoteístas, sino también otras religiones. Esto pues se lee en el Corán, se reza en la Torá y se predica en los evangelios que Dios es el clemente, Dios es el misericordioso. Es central del hermoso Dios de la vida, el clemente y el misericordioso. 18º, devolver la utopía al cristianismo, que sea motor de la historia, horizonte que oriente la praxis, la acción, purgada de la mitología y de la regresión a la que a veces tiende, con intencionalidad ética, defensora de subjetividades y alteridades negadas, que sea descolonizadora, anticipadora de otro mundo posible bajo la guía del principio de esperanza. 19º, mantener coordinación con los movimientos sociales contrahegemónicos feministas, ecologistas, pacifistas, con mediaciones necesarias para un cristianismo con voluntad transformadora de las personas y de las estructuras sociales injustas. 20º, promover y practicar el diálogo entre todas y todos, y esto es pues hasta aquí que nos cuenta Juan José, pero sería interesante que le pegáramos una lectura. Lo pueden bajar por PDF, hay varias formas de conseguirlo,
comprarlo también con el perdón de Ediciones Trota y todo eso, los bienes culturales y teológicos pertenecen a toda la humanidad. Entonces, hay gente que no tiene esta plata que vale 120 o 130 mil pesos y hay que sacar fotocopias y entregarle a la gente. Hay que hacer pedagogía. Y pues muchas gracias a Juan José. Y para esta época vale la pena soñar, pues llegan los regalos, en muchas partes alegría, pero en muchas partes también hay muchas tristezas. Y esas tristezas tal vez que no puedan comprar regalos, pero vale la pena soñar. Lo que soñó el profeta Isaías para estos días en esta nuestra tierra, en esta nuestra casa común, donde nos reuniremos todos los pueblos, que nos dice el profeta: venid y subamos a nuestras montañas para que el Dios de Ismael, el Dios de Jesús, el Dios de Isaac, nos enseñe sus caminos. Él juzgará entre las gentes, será el árbitro de pueblos numerosos. Forjaremos de nuestras espadas asadones y de nuestras lanzas podaderas. No levantaremos espada nación contra nación, ni nos ejercitaremos más para la guerra. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos. Y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán a sus crías, y el león como los bueyes comerán paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del aspid, y en la hora de la víbora el recién destetado meterá la mano, y nadie hará daño, nadie hará mal en todas nuestras montañas. Porque toda la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, el Dios de la vida, como las aguas colman el mar. Somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios de las víctimas de la historia y de toda la tierra, por supuesto. Les deseo feliz libertad, feliz dignidad. Muchas gracias. Buen tiempo.